Gracias, señor presidente. Soy Luis Guillermo Hernández, periodista libre, independiente, ya está muy choteado el término. Soy periodista libre de Sexta W y colaborador de la revista Zócalo, una revista de análisis de medios. La pregunta es, he visto varias sesiones de Quienes quieren las mentiras y quiero preguntarle, ¿qué política pública se va a implementar? ¿Qué política pública está planteando su gobierno para contrarrestar este fenómeno de la desinformación y la tergiversación de las noticias? Hemos visto aquí que reiteradamente se menciona medios que constantemente mienten, que constantemente tergiversan, pero no hemos visto de su parte, de su gobierno, señor presidente, una política pública que plantee cómo contrarrestar este asunto. Un dato solamente para argumentar. Hace algunas semanas presentaron ustedes una gráfica de cuáles son los medios que más mienten y que más golpean o que más hablan negativamente de su gobierno. Y mencionaban a El Universal, Reforma, TV Azteca, Radio Fórmula. Y casualmente esos medios son también los medios que más reciben recursos de su gobierno, señor presidente. Los medios que, a pesar de la disminución del 80% del presupuesto de publicidad oficial, también aún reciben la mayoría de los recursos que su gobierno destina para ese rubro. ¿Cuál es entonces la política pública en este sentido? ¿Cómo vamos la sociedad mexicana, cómo va a enfrentarse a esta infodemia si desde su propio gobierno, que señala estas circunstancias, pues no plantea una salida válida para este fenómeno? Bueno, yo creo que la política que tú estás demandando con argumentos es esta. Se ejemplifica en lo que hacemos todos los días. Esta es la nueva política de comunicación, el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica y que sin censura podamos hacer un análisis sobre el manejo de la información, respetando la libertad de todos. Esto es importantísimo, porque ya no hacen el mismo daño que hacían antes, cuando solo ellos hablaban, cuando solo ellos opinaban, cuando tenían el monopolio de la palabra, porque así era. Entonces ahora no, ahora todos podemos hablar, expresarnos, manifestarnos. Pero no todos tienen el mismo impacto con esa expresión, señor presidente. Todos, porque si hay 50 millones de usuarios de Internet, todos pueden opinar. Por eso hablo de las benditas redes sociales. Y ya no se da el dinero que se les entregaba anteriormente. No se deja de tener publicidad porque pues se requiere, pero nada que ver con lo que se entregaba anteriormente. ¿Y por qué no promover, por ejemplo, ahora que lo menciona, la ley de publicidad oficial? Es exactamente la misma que regía en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, una ley que, pues en términos llanos, es muy discrecional. ¿Por qué no promover una nueva regulación que imponga criterios pues más objetivos, o que obligue a los medios a garantizar la pluralidad informativa, a garantizar el derecho a la información de la sociedad? Es decir, seguimos financiando los medios que nos mienten y no obtenemos nada a cambio, señor presidente. Lo que decía
presidente Lerdo, o se le atribuye a él la frase de que la prensa se controla o se regula con la prensa. Eso es lo que aplica. No debe haber una regulación. Tenemos mejor que ejercer nuestra libertad, que haya debate y que le tengamos confianza a la gente, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente actúa de manera consecuente, el pueblo es inteligente. Hay quienes se dejan manipular, pero también no es solo por los medios, sino porque ya también ellos tienen un pensamiento conservador. Hay quienes no quieren ver las mañaneras, no quieren saber nada de nosotros, nada. Y les creen a los medios conservadores todo. Y entre más exageran los pasquines del conservadurismo, más lo disfrutan algunos. El problema también creo... Entonces, pero afortunadamente no es la mayoría del pueblo. Ya estos medios tienen muy pocos lectores. Bueno, si les damos publicidad aquí gratuita, además de la económica, sí, ¿no? porque tenemos que defender la verdad, ¿sí? Y estar siempre denunciando las mentiras, y lo vamos a seguir haciendo. Hay muchos que me dicen, ¿para qué se les da importancia? Se les eleva, ¿no? Sí, se les alza. No sé si usted está enterado, por ejemplo, Reforma en los últimos 5 años ha desmantelado prácticamente su aparato de redacción. Más del 60% de la plantilla de Reforma desapareció. Sí. El Universal está en las mismas. Son periódicos que, a pesar de estos millones, están en debacle porque la gente pues les ha dado la espalda. ¿Qué caso tiene seguir dándoles publicidad? ¿Qué caso tiene darles aire todavía? No, pero no creas, ya no hay el dinero de antes, porque el dinero que se entregaba a la publicidad se utiliza para dar becas a estudiantes de familias pobres, se utiliza para las pensiones. No, eso está resuelto. O sea, nosotros no vamos a seguir pagando para que nos quemen incienso, y vamos a descuidar o a dejar sin apoyos a la gente que más lo necesita. Entonces, es bueno el ejercicio que se está llevando a cabo en estos tiempos, y la garantía de que no va a haber censura, de que no se va a perseguir a nadie, y solo ejercer el derecho de réplica y decirle a la gente de que pues nos sigue ayudando sin insultos, siendo respetuosos, argumentando, enfrentando pues toda la campaña de calumnias y de mentiras. Hay un poema de Rubén Darío que se llama La calumnia. Lo pongo en mi nuevo libro, que por cierto ya lo entregué a la editorial.
y va a salir a finales de mes. Les pongo la calumnia de Rubén Darío. Van a decir que me creo mucho, pero Entonces, nada más para cerrar este aspecto, no hay ninguna posibilidad. No. Leyes, reglamentos, nada de eso. Libertad completa. Rubén Darío era admirador de el poeta veracruzano Díaz Mirón, en la primera época de Díaz Mirón, porque fue una época de rebeldía y siempre cuando se lucha por la verdad se tiene creatividad, se tiene talento. Cuando el hombre se entrega por entero a la mentira, decía un crítico, pierde hasta la imaginación y el talento. Entonces, Díaz Mirón en su primera época era extraordinario como poeta y lo admiraba el joven Rubén Darío. Pero después Díaz Mirón se volvió porfirista, le tocó a él declamar un poema cuando se inauguró el Ángel de la Independencia. Y realmente ya no era el gran poeta. Entre líneas se dedica a exaltar a Porfirio y luego es huertista y bueno, ya. Pero en la primera época de su vida pública, que fue diputado y además muy buen diputado, como poeta extraordinario, y lo admiraba Rubén Darío. Pero mire qué bonito esto, qué bello. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno. Maravilloso. Ese poemínimo de Rubén Darío es el que pongo cuando trato el tema de la prensa en México. Así empieza el capítulo. La pregunta que le quería plantear. He podido documentar el conflicto en Notimex, señor presidente.